Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento con el Consejo Colombiano de Seguridad Virtual. Aquí estamos en nuestro live, hoy una fecha muy especial, 28 de abril, conmemorando la seguridad y la salud en el trabajo en todo el mundo. Y hoy con unos invitados de lujo. Vamos a iniciar rápidamente con la actividad, cómo estamos en este momento en Colombia con nuestra coyuntura, el tema de la pandemia. Al día de hoy tenemos 5.597 casos confirmados de COVID en nuestro país. De estos casos, 1.210 se han recuperado. Lamentablemente, tenemos una cifra de 253 muertos. Así vamos en nuestro país con esta coyuntura, fortaleciéndonos, saliendo adelante, reinventándonos, sobre todo en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Yesid, ¿por qué celebramos hoy? Celebramos, no, era lo que estábamos hablando ahora. ¿Por qué conmemoramos hoy el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, un saludo muy especial para todos los que trabajamos en la seguridad y salud, que somos unos apasionados y que amamos esta disciplina, que sabemos que son muchas las profesiones que agrupa la seguridad y salud y que este día que a nivel mundial nos llama a pensar nuevamente por qué estábamos acá. El 28 de abril, Día Internacional de la Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, también denominado así por parte de la Organización Internacional del Trabajo. A partir del año de 1996 se instauró este día conmemorando la memoria de los trabajadores que han fallecido, se han visto afectados por accidentes de trabajo, por enfermedades laborales, y es por esto que un día como hoy, tan especial para los que trabajamos en seguridad y salud, que no lo celebramos sino lo conmemoramos, pues quisimos traer el top de los invitados, los mejores que podríamos tener para conmemorar este día. Así es. Por eso queremos presentarles de manera muy especial en este día, con la campaña que estamos apoyando con la Organización Internacional del Trabajo, Detengamos la Pandemia, la seguridad y la salud en el trabajo pueden salvar vidas. Hoy nos acompaña Ítalo Cardona, especialista en legislación laboral y administración del trabajo de la OIT para los países andinos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ítalo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Yesid. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes con todas las personas que nos escuchan, que nos ven por este medio. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirnos un espacio para compartir estas reflexiones, para que construyamos juntos, de alguna manera, vayamos avanzando en la construcción conjunta de respuestas ante esta actual crisis. Muchas gracias. Y es así como entonces abrimos la sala con la doctora Adriana Solano, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Mientras tanto, Yesid y yo vamos a estar ahí muy atentos a los comentarios y preguntas que ustedes tengan a través del chat. Así que los invitamos. Recuerden que el hashtag es Día Mundial SST. Háganos sus preguntas. Vamos a estar muy atentos y bienvenida, doctora Adriana. Claudia, Yesid y Ítalo, muchísimas gracias. Quiero dar un especial saludo a Ítalo, quien lo consideramos de la casa, y lo consideramos de la casa por un día como hoy, un poco por lo que conmemoramos el 28 de abril. Esta mañana, al interior del Consejo Colombiano de Seguridad, hacíamos la reflexión de lo afortunados que somos las personas que estamos trabajando por la seguridad y salud en el trabajo, porque de alguna manera estamos trascendiendo y estamos dejando desde ese propósito que nos transforma el bienestar de los trabajadores de nuestro grupo de interés. Pueden ser organizaciones, pueden ser países, pueden ser regiones. Y me encanta, ¿verdad, Ítalo, que nos puedas acompañar desde esta forma, desde un momento difícil. Todavía estamos acostumbrándonos a esta manera. Pero pues al final todo esto, este espacio es en beneficio del bienestar de los trabajadores de este país. Gracias por acompañarnos en este día y bueno, pues creo que va a ser una conversación enriquecedora y muy agradable porque además OIT se ha pronunciado en los últimos días
frente a la pandemia, frente a cómo pensar en seguridad y salud del trabajo en estos momentos es proteger aún más a nuestros trabajadores. Y bueno, qué rico que nos acompañes hoy en esta tarde, Ítalo. No, muchas gracias, Adriana. De nuevo, muchas gracias por esta invitación para poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones. Como todos ustedes saben, como ya Jessy lo adelantaba, cada 28 de abril la OIT ha animado para que globalmente pensemos, reflexionemos sobre la seguridad y la salud en el trabajo y sobre efectivamente cómo podemos construir juntos entornos más seguros y saludables. No podía ser de otra manera. En este 2020, la reflexión que la OIT está trasladando a nivel global es cómo podemos mitigar los riesgos de la pandemia, no solamente hay de alguna manera algunos materiales que pueden encontrar en el sitio web de la OIT, sino que se ha elaborado un informe en donde se hace un conjunto de reflexiones, un conjunto de invitaciones para que todos los actores del mundo de trabajo, pero más allá, los responsables del área de la academia, las personas que trabajan de alguna manera y que están comprometidas con la seguridad y salud en el trabajo, desde las diferentes áreas que este tema incluye, pues nos podamos sumar para construir respuestas juntos, como decía. Yo creo que nunca antes el mundo entero había tenido tan cercana la seguridad y salud del trabajo. Cuando hablamos de cada uno de los protocolos que se están escribiendo para volver a la reactivación económica en el mundo, al final estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Siempre se ha visto, no voy a generalizar, pero digamos, en este entorno y en este mundo globalizado, la seguridad y salud del trabajo tenía diferentes lecturas, sobre todo en actividades donde no se generaba mayor riesgo. Pues veíamos que, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, que es una actividad de alto riesgo, siempre ha tenido una preocupación genuina y la seguridad y salud del trabajo estaba inmersa en la alta gerencia, pero pues actividades, por ejemplo, como el comercio, por poner un ejemplo, pues no estaba tan en sintonía, por así decirlo, con la seguridad y salud del trabajo y digamos que el gran cambio es que al final estamos reescribiendo la historia de seguridad y salud del trabajo en beneficio de poder reactivar las actividades económicas en el mundo en general. Sin embargo, de todo esto se ha escrito un montón. Hemos tenido, Ítalo, en este espacio varios invitados hablando directamente de la pandemia. El jueves pasado pudimos tener la presencia del doctor Álvarez compartiéndonos algunas medidas para los trabajadores y para las empresas en el cuidado de este tema. Hemos tenido otros invitados que nos han dado como algunos lineamientos que deben tener todo este protocolo de reactivación del país de manera general. Sin embargo, ha habido como una falsa seguridad y hemos hablado un poco de cómo se ha generado una cantidad de opiniones que a veces están un poquito desligadas desde ese rigor técnico que debe tener la seguridad y salud en el trabajo. Teníamos un debate hace algunos días frente al uso de las cabinas desinfectantes. No tenemos nada con el tema de las cabinas, pero pues se dio todo un panorama en el tema. Tenemos un mandatario en un país que habla de consumo de desinfectantes. En fin, se ha llamado y quiero poner el debate un poco desde la falsa seguridad, un poco cómo debemos llevar, cómo debe ser la construcción de este panorama para no irnos a una falsa seguridad, sino en realidad a medidas que protejan el bienestar de los trabajadores. Mira, quiero hacer una referencia muy rápida al tema de historia, pero muy rápida, no me voy a poner a hablar sobre historia. No, desde la creación de la OIT hace 101 años, quizás uno de los temas que centró la acción normativa de la OIT, es decir, la creación de estos convenios y recomendaciones que anualmente la OIT ha hecho. El mayor tema o el tema principal que siempre ha estado en el debate y siempre ha estado en la preocupación es la seguridad y salud en el trabajo.
son por lo menos 60 convenios a nivel internacional que hacen referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Esto hace referencia de que efectivamente esta situación no es una preocupación nueva, no es una preocupación novedosa. Y como tampoco es una preocupación novedosa, hay que reconocer también que la academia y el sector científico, el sector que estudia estos temas, se ha dado la tarea de efectivamente de construir conocimiento a partir de muchos años, a partir de muchas prácticas, a partir de diferentes contextos y diferentes sectores. Y es entonces que tenemos efectivamente muchas especializaciones que están llamados ahora a sumarse en la construcción de unas respuestas. ¿Cuáles son los temas o los riesgos que puede ocupar o que pueden suceder en este mundo, en nuestro mundo actual, interconectado, intercomunicado, con muchas, que nos vemos un poco, si quieren también, influenciados por una cantidad de información que circula en redes sociales? El pensar que el tema de la seguridad y salud en el trabajo es un tema de opiniones, o es un tema de, no sé, de modas, o es un tema de quién piensa más o cuántas personas apoyan más una idea que otra. No es un tema que se va a resolver a través de la construcción de, si quiere, de estos temas de usted qué piensa sobre hacer esto o la otra. No, seguridad y salud en el trabajo no es de ese tema, es un tema técnico, es un tema que está enfocado efectivamente o construido sobre ciertos pilares, y hay efectivamente unos ciertos pilares, y seguramente las personas que nos están escuchando, muchos o muchas de ellas especialistas en este tema, mucho más que yo, no tengo que explicarles o no tengo que decirlo sobre la necesidad de efectivamente que las respuestas que se crean en seguridad y salud en el trabajo vayan alineadas en los temas en donde se construyó los pilares para garantizar entornos seguros y saludables. Hay unos pilares específicos, y está bien que haya una discusión y está bien que haya una conciencia sobre la necesidad de usar, por ejemplo, equipos de protección personal, pero lo que no puede ser es que el debate sobre los equipos de protección personal oculte o deje de lado otros debates no menos importantes, los debates que están orientados a una política de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, las políticas o las medidas efectivamente de mitigación o de aislamiento de esta amenaza o de este riesgo biológico, en este caso a través de medidas de ingeniería, o en cualquier otro caso, todas estas medidas que la administración está llamada a poner en no solamente en el tema de los distanciamientos, sino que en la organización del trabajo dentro de cada una de las empresas. Por supuesto, los equipos de protección personal, pero lo que no podemos caer es que el debate simplemente se vaya o se desvíe o se oriente sobre uno de los pilares que hemos y que sabemos tradicionalmente que es un pilar importante, pero no es el primer pilar donde se tienen que empezar a colocar las medidas necesarias. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Es que que nos lleve a crear este tema por eso creo que el planteamiento que tú hacías del concepto de falsa seguridad es que efectivamente con solo el uso del equipo de protección personal, ya estamos mitigando el riesgo, ya nos estamos aislando de ese tipo de riesgo. Y no es así, es un tema de qué otras medidas tenemos que tomar, y asociado al tema del equipo de protección personal, que no es menor, y lo sabemos efectivamente los que estamos en esta sesión, es que no solamente es de que tengamos el equipo de protección apropiado, sino que sepamos cómo usarlo, sepamos cómo quitarlo, sepamos cómo limpiarlo, sepamos cómo disponer de él y cambiarlo, etcétera, etcétera. Es decir, es que efectivamente hay algunos temas en donde efectivamente, y como tú has dicho, los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, los profesionales, los tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo, tienen una responsabilidad, pero además tienen un rol muy importante, y la sociedad debe reconocérselos, y el mundo del trabajo debe reconocérselos, y todavía mucho más en medio de este contexto de crisis. A mí me encanta este debate, Ítalo, porque te voy a copiar una frase, y es: la seguridad, salud en el trabajo no es de opinión. Y es que así como los médicos están protegiendo la vida de sus pacientes, los que hablamos de seguridad y salud en el trabajo y que estamos hablando de prevención, tenemos que tener la conciencia que es la vida de los trabajadores la que tenemos que garantizar. Más allá de los gustos, de las preferencias, de las modas, de las influencias políticas o no políticas, tecnológicas o no tecnológicas, al final es ese rigor técnico en esa construcción que tiene que estar involucrado en un sistema la que hará
y garantizará el bienestar de los trabajadores en toda nuestra sociedad y obviamente en nuestro país. Y es que en ese sentido yo veo con beneplácito que los primeros protocolos que han salido en las primeras páginas o en los primeros encabezados siempre se está hablando que al final esto tiene que involucrarse en los sistemas de gestión. Y creo que si se incorpora en un sistema esas medidas de protección, pues ya podríamos estar trabajando no en medidas aisladas que al final no van a tener ningún efecto, sino en sistemas que soportan la transversalidad de cada una de las operaciones de las organizaciones y que permiten garantizar, sobre todo garantizar desde la prevención, el bienestar de cada uno de nuestros trabajadores. ¿Cómo ves tú un poco ese, digamos, lo conversamos ahora? Es importante que no nos quedemos en que los elementos de protección es la solución, no, sino involucrarlos en un sistema. Pero frente a la pandemia, ¿cómo ves tú qué tan viable es, qué tan implementable es en estos momentos? Bueno, veníamos trabajando desde hace algunos años en el cómo llegar y cómo implementar los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Y hemos trabajado mucho con el Consejo Colombiano de Seguridad en ese tema y con otros actores hemos venido también avanzando en ese tema y conociendo los retos y conociendo las dificultades y conociendo, como alguien mencionaba en el chat, conociendo también que muchas veces hay una resistencia a invertir en las medidas de prevención porque pensamos que efectivamente o es muy caro o esto es un gasto o esto efectivamente las empresas se van a desfinanciar por esa vía, etcétera, etcétera. Y hemos venido construyendo no solamente esa conciencia, que hay que reconocer que cada vez es más amplia y cada vez hay muchas más empresas comprometidas con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hemos llegado a conocer cuáles han sido las dificultades muchas veces de las empresas pequeñas para cumplir. Hemos construido herramientas para ayudarles a cumplir y seguimos en ese avance cuando efectivamente sucede lo que nos sucede en el mundo, que nos sorprende esta emergencia, esta pandemia en salud y efectivamente ha sido o representa un gran reto para los sistemas de gestión. Dudo mucho que haya un sistema de gestión en las empresas en donde haya colocado el tema de un riesgo biológico como una de las amenazas o como uno de los riesgos que podía tener en la empresa. Sin embargo, tengo que decir, el informe que la OIT elaboró el año pasado, y lo pueden consultar, está en línea, el informe que la OIT elaboró el año pasado con motivo de sus 100 años, uno de los 6 temas en los cuales llamaba la atención sobre la necesidad es mejorar la relación entre los ministerios de salud y los ministerios de trabajo, entre las áreas de salud y trabajo, porque cada vez de manera frecuente, no a esta dimensión, pero cada vez de manera frecuente, los vectores de salud pública venían teniendo un impacto más o menos importante en el mundo del trabajo. Por supuesto, viene esta pandemia y obviamente pasó por encima de cualquier previsión estadística o cualquier previsión racional y mostró efectivamente, puso en evidencia que cada vez más estas fronteras o estas limitaciones entre salud pública y entre salud y seguridad del trabajo eran 2 temas que podían funcionar como pasa en estos temas de los los trenes de manera paralela, pero sin juntarse. Cada vez más hay un reconocimiento que esto está interrelacionado, que esto tiene que ser considerado bajo esa óptica y que por supuesto debe de haber esta comunicación. Ahora, ¿cómo construir la respuesta? Creo que efectivamente el marco general de los sistemas de gestión ofrecen una enorme cantidad de herramientas que nos permita avanzar en ese tema. Una de las herramientas fundamentales que el sistema de gestión da es cómo se identifican los riesgos en los niveles de la empresa y cómo efectivamente los niveles de riesgo que se identifican hay una participación no solamente de la parte directiva de la empresa, que es responsable efectivamente por normativa de asegurar estas condiciones de seguridad y salud en las empresas, sino que también de los trabajadores en donde hay un rol importante, no solo en la identificación del riesgo, sino en la identificación de las medidas de control o mitigación. Sí, y es que ahí se ha dado un debate, hace algunas semanas tuvimos invitada a Miriam Dueñas en este espacio y se dio el debate un poco
que al final esa desarticulación de alguna manera no nos permitió predecir un poco lo que iba a pasar. Al final, si hubiéramos tenido un sistema de gestión de riesgos suficientemente robusto y amplio, con todas las medidas de mitigación para todos los riesgos, tendríamos seguramente el riesgo biológico y seguramente hubiéramos podido prever, no voy a devolverme porque mirar para atrás es siempre ser general, pero digamos sí, por lo menos parte de la construcción en esas medidas del impacto del distanciamiento social, de cuál es la necesidad que yo tengo de elementos de protección ante una pandemia, que es lo que nos estamos viviendo, pues hubiéramos podido tener un escenario un poco más claro y no construido casi sobre la marcha, que creo que ese es un debate, a mi juicio, y un poco para que lo miremos, es la oportunidad de mejora de los sistemas. Tenemos que no solamente quedarnos con la foto del hoy y hacia atrás, sino que nuestros sistemas nos ayuden a predecir un poco hacia dónde va el estado de salud de nuestros trabajadores, en este caso en un tema de salud pública, que al final, como tú lo dices, se ve la tendencia de lo que pasa en salud pública, pero que del lado del sistema de seguridad de salud del trabajo uno no podría, no lo medimos. Y tú lo dijiste muy claramente. Yo quisiera ver en cuántos panoramas de riesgo de este país teníamos contemplado este tipo de riesgos, y es la importancia de nuestros sistemas de gestión. Yo creo que hoy más que nunca, y quiero ser reiterativa en este punto, cuando estamos hablando de poder volver a salir y volver a tener reactivación económica, estamos hablando de seguridad, salud en el trabajo. Un poco ahí, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, quiero retomar también algunas reflexiones que estaba leyendo dentro de las personas que están participando y alinearlo con tu pregunta. El primer tema es, la emergencia efectivamente digamos, no nos ha resuelto nuestros problemas que ya los teníamos. La emergencia lo que ha hecho es ponerlos más en evidencia y ponerlos más en evidencia la importancia que efectivamente demos los pasos necesarios para construir unos sistemas de gestión robustos. Es cierto, como mencionan también en el chat, es importante, todavía sigue siendo un reto lograr el involucramiento de la empresa, pero hay maneras, hay ejemplos muy importantes en donde efectivamente la seguridad de salud en el trabajo no se vuelve un tema de lléneme un papel, de fírmeme, que el técnico me firme no sé, el sistema de gestión, o que me lo ponga para cuando me vengan a inspeccionar, yo les muestro el legajo de papeles, y entre más legajo, más importante, y con eso yo resuelvo el problema. Sigue siendo un problema, sigue siendo un reto muy importante, no solo en Colombia, pero es un reto importante en Colombia para poder avanzar en ese tema. ¿Cómo construimos esa cultura dentro de la organización y cómo vinculamos al sector o a los responsables gerenciales de las empresas? De nuevo, hay buenos ejemplos que se han logrado. Hay buenos ejemplos de empresas en donde han logrado determinar y mostrar desde la seguridad y salud en el trabajo los beneficios de la inversión. Muchas veces sí, o sea, este es un tema de derechos, este es un tema de la seguridad y la salud de las personas. No quiero perder de vista el centro. El centro es eso, pero también es importante que dentro del trabajo que realizamos en la tarea, el mostrar que esta inversión vale la pena, que esta inversión no solamente vale la pena en la seguridad y en la salud de las personas, que ya de por sí debería ser suficiente, sino que también tiene un valor, porque es que lo tiene un valor en la inversión que las empresas hacen y en la retribución que las mismas empresas tienen en tener un entorno seguro y saludable. Es un reto también importante para que los trabajadores y trabajadoras se vinculen con este tema, porque no es que efectivamente, no es que no existan retos en esa área, existen también retos en cada vez más que los trabajadores entiendan que debe de haber unas conductas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. Así como hay conductas de autocuido, así como también deben de haber conductas actualmente, por ejemplo, en los traslados de nuestros hogares a lugares de trabajo y viceversa, como deben de haber conductas efectivamente en nuestras casas. Hay conductas que tenemos que poner en marcha, y entonces ahí también el crear esa cultura, en generar esa cultura de la seguridad de salud en la empresa tiene que tener esos dos áreas de atención. No es que sea fácil y no es que sea automática, y no es porque yo lo diga
va a pasar. Y no es porque las personas lo conozcan, van a modificar su conducta. Sabemos que tampoco pasamos así, no funcionamos en eso. Ahora, la oportunidad enorme que tenemos es que la seguridad y salud en el trabajo está en el centro de las discusiones. Como decía Adriana, las soluciones, las respuestas que se van a crear a partir de ahora no solamente tienen que ver con salud pública, tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Cada vez más el tema se toma una conciencia y es una oportunidad para fortalecer efectivamente el aporte técnico que podemos dar y el aporte en crear diferencias en los lugares de trabajo, con empleadores y con trabajadores, cómo efectivamente contribuimos con nuestras palabras sencillas, el mensaje de cómo cumplir. Ya no es qué cumplir hay mucho y que seguramente lo sabemos, es cómo hacerlo y cómo hacerlo en entornos que muchas veces son difíciles de poder avanzar. Sí, yo esta mañana, cuando estábamos reunidos al interior del Consejo, frente a la celebración del día, de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pensábamos y reflexionábamos sobre el reconocimiento a esos líderes en cada una de las organizaciones. Es que el trabajo de los líderes en cada organización, independientemente de la forma, consultor, externo, interno, grupo, vicepresidencia, como se llame, es un trabajo interminable porque son conscientes que al final esto es un valor y que la seguridad y salud en el trabajo, que hoy nos lo está demostrando el entorno de pandemia, pues siempre estará por encima de cualquier valor. El mundo globalizado, y pues creo que OIT, si hay alguna entidad que tiene ese referente mundial de todo lo que ha pasado ese OIT desde esa globalidad, pues a Colombia le ha servido, porque nosotros pudimos aprender muy rápidamente y adaptarnos muy rápidamente de lo sucedido en España, en Italia y en Asia, y frente a esas alternativas, sobre todo para atender y para definir esas medidas que de alguna manera mitigaban el riesgo, poderlas implementar rápidamente en Colombia digamos, que ya habían sido probadas y que de alguna manera pues se pudieron traer acá. Un poco desde la visión de OIT, ¿cómo ven el panorama en América Latina? ¿Cómo han visto la respuesta de los gobiernos, de los países en general, en América Latina y en nuestro país? ¿Cuál es esa visión que ustedes tienen en ese sentido? Mira, yo creo que hay como tal vez tres elementos muy importantes y quiero referirme también a mi tercer elemento, algunos ciertos comentarios que estaba leyendo ahí sobre los sistemas de gestión y sobre, bueno, el tema es qué podemos hacer. Yo creo que el llamado un poco que estamos haciendo y el llamado que quisiéramos hacer aprovechando este espacio del Consejo Colombiano de Seguridad es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿En qué les podemos apoyar? ¿En qué desde la OIT nos podemos vincular y podemos fortalecer el rol que ustedes tienen? ¿Por qué? Porque los países han venido resolviendo ese tema como de diferentes vías. Primero, una de las temas es, claro, elaborar un conjunto de protocolos que establece cuáles son los mínimos de bioseguridad que deben de ser entendidos en cada una de las empresas. Cuando yo he hablado con el sector empresarial, y no solo he hablado con el sector empresarial colombiano, sino que con algunos de los otros sectores en los países, por lo menos de los países andinos, uno de los temas dice, no, es que tenemos muy claro el qué, el importante es que nos digan el cómo. Entonces yo creo que es un área de complementariedad de las medidas que está estableciendo los gobiernos o que están llevando a cabo los gobiernos en cada uno de los países, que yo creo que están buscando de alguna manera cómo responder y cómo tomar medidas. Creo que también es una práctica muy interesante el que podamos ver qué está pasando en la región, qué está pasando en el mundo. La OIT tiene en su sitio web, en la región de América Latina particularmente, un conjunto de las medidas que se están tomando en los países y ustedes pueden llegar, ver, comparar y aprender sobre lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en otros países y ver qué se puede llevar a cabo en diferentes países. Pero de nuevo, siempre falta el cómo podemos llegar y el cómo podemos dar, y creo que ese es un área donde podemos contribuir o pueden ustedes contribuir como profesionales en la seguridad y salud
salud en el trabajo. Eso creo que es un área muy importante. Algunos países han dado pasos más avanzados, otros menos, para proteger cierto grupo de trabajadores. El paso que dio Colombia, y hay que reconocerlo, de por normativa, reconocer el tema el COVID-19 de manera directa como una situación de una enfermedad laboral para los trabajadores del sector salud, es un paso muy importante que no lo ha dado ningún otro país de esa manera en América Latina, y eso hay que reconocerlo. Faltan más pasos, sí, faltan más pasos, pero hay que reconocer que efectivamente algunos se están dando en esta materia. Yo creo que lo importante es ver cómo avanzamos de nuevo, en cómo acompañamos al sector empresarial para que poder ayudar y para poder no solamente salir de esta crisis, sino que salir de esta crisis de una manera adecuada. ¿Qué otros ejemplos hay que los otros países? Y también hay un ejemplo en el tema de Colombia que yo quiero reiterar, es cómo efectivamente también a través de la seguridad, a través del diálogo social, a través del llamado que la OIT hace en el diálogo social en las empresas y en los sectores, se van tomando acuerdos muy importantes, y acuerdos que después hay que acompañar para la implementación. El acuerdo que se hizo en el sector bananero, por ejemplo, entre el sindicato Sintrainagro y Augura para el protocolo de bioseguridad que se está aplicando en sus plantaciones, es un tema muy importante. El acuerdo que se ha hecho a nivel de supermercados en el Uruguay entre los sindicatos y los empleadores de los supermercados es muy importante también. O sea, si hay un lugar de trabajo en donde hay una interlocución mucho más inmediata, directa entre proveedores, clientes y trabajadores, son los supermercados, entre otros, pero que están funcionando ahora. Entonces, ¿cómo efectivamente también se pueden establecer allí? El acuerdo que se tomó también por diálogo social entre los sindicatos del sector construcción y la Cámara de Construcción en Argentina es otro buen ejemplo, efectivamente, en donde el diálogo social entre el acuerdo, la conversación entre empleadores y trabajadores puede contribuir. Creo que hay un rol muy importante, y hay un rol importante de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo para ver cómo vamos a contribuir y cómo se va a hacer y cómo se puede avanzar en esa tarea para poder de nuevo, ayudar en los cómo, asesorar en la implementación y poder dar los pasos necesarios que podemos dar en este sentido. Creo que es posible. Hay retos, sí, hay retos muy importantes, y perdón que me detendré en uno de ellos porque creo que es importante señalarlo. El tema de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, cómo podemos avanzar y cómo podemos acompañar ese esfuerzo. Y sí es cierto lo que dicen acá, es decir, que efectivamente hay ofertas incluso en esta red social o en otras, es decir, cómo poder efectivamente solo por cumplir y entregar unos documentos y unos papeles. No, hay que pensar de nuevo. Hay que hacer un llamado, y lo vamos a nosotros a reiterar y lo vamos a fortalecer en estos días, en estos meses que vienen, porque ojalá que la pandemia durara días, pero efectivamente vamos a tener que seguir bregando con esto y seguir avanzando con esto, y en los siguientes meses fortaleciendo el rol técnico que tienen los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, los profesionales en esta materia, pero también reiterando la necesidad de que las respuestas sean con el conocimiento, la experiencia, y que a partir de ello podamos construir juntos una solución. Sí, ese es, sin lugar a dudas, ese es el gran camino y el gran desafío, porque al final, Ítalo, tenemos ya las cifras del 2019 consolidadas, y si bien tenemos una reducción en la tasa de accidentes, 481 trabajadores fallecieron en Colombia a causa o a efecto del trabajo. Y entonces ahí la gran preocupación, y desde el Consejo Colombiano de Seguridad hemos planteado un poco también este debate, es, ojo, vamos a estar por lo menos 2 años sin vacuna, o sea, con este riesgo latente, pero ya veníamos con unos riesgos absolutamente latentes en nuestras organizaciones. O sea, insisto, 481 trabajadores fallecieron a causa de su actividad laboral. Entonces, en este panorama de riesgos, cómo tenemos que, el trabajo se vuelve más exhaustivo, porque no podemos olvidar, y es una preocupación que yo la he planteado, el equipo técnico del Consejo Colombiano de Seguridad lo ha planteado, es, ojo, esto no es solamente COVID-19, claro, tenemos un riesgo absolutamente latente y sin lugar a dudas todas las medidas serán válidas, pero además tenemos que convivir con lo que ya teníamos. Y ahí es la importancia de los sistemas, esa visión desde OIT con los riesgos actuales y los nuevos que se nos presenten, un poco en ese sentido,
¿Cómo la están viendo? Mira, hay dos temas muy importantes. Uno, estamos claros de que efectivamente hasta están los riesgos, como dijimos, los riesgos tradicionales, estos riesgos que efectivamente en el lugar de trabajo hay una confluencia efectivamente ahora con el tema de la epidemia, que también es un tema importante, y ahí donde yo enfatizo el tema de que podemos encontrar los cómo, pero respondiendo a una de las preguntas de uno de los participantes, el cómo no puede estar definido por una norma, por una ley. Una ley puede definir el qué, el cómo, como bien se está diciendo, el cómo se define en el entorno empresarial y el cómo efectivamente se define a partir de esta llamado que hace la OIT entre el diálogo social entre empleadores y trabajadores con una asistencia técnica. Pero efectivamente, el cómo se atiende un trabajo, o cómo se implementa las medidas en el sector, no sé, en el sector químico, no puede ser el mismo que va a ser en el sector agrícola. Y en el sector agrícola hay muchos subsectores en los cuales cada uno de ellos va a tener sus diferencias y puede tener sus diferencias también en las regiones. Es decir, el cómo no es una receta, no es algo que se pueda aplicar a todo el sector o a todas las empresas, sino que se tiene que aplicar teniendo en cuenta cómo se organiza el trabajo en cada uno de los entornos, porque entonces ya no solamente es los riesgos tradicionales que teníamos, sino que todo el tema de los riesgos biológicos que ahorita somos conscientes y para los cuales tendríamos que estar preparados. Yo no tengo una bola de cristal, yo no puedo decir y presumir que van a haber, que van a haber más riesgos biológicos, pero tampoco puedo decir que este es el último riesgo biológico que vamos a ver en nuestras vidas. O sea, un poco lo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer es que a partir de las experiencias y las enseñanzas que estamos tomando, que estamos teniendo en este momento, podamos prepararnos efectivamente y que nuestros sistemas de gestión tengan un contenido, un capítulo sobre riesgos biológicos hacia futuro. Pero luego también están, como tú señalabas y como el informe de la OIT también señalaba, los riesgos emergentes, el tema de los riesgos psicosociales, el riesgo asociado obviamente a la manera como estamos realizando nuestra vida, y no solamente es los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo tradicional, sino que el trabajo que estamos realizando en casa. Una de las preguntas que más me han hecho, digamos, en todas las diferentes actividades que he participado en el contexto de este día es, mire, ¿y las condiciones en nuestras casas, cómo hacemos? Y les digo, bueno, en Colombia tienen esta diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Entiendo que hay una reglamentación que quiere salir, pero efectivamente no hay que con esta diferencia, al pretender que efectivamente en función de esta emergencia, las condiciones en las cuales estamos trabajando, que son estas que nos ven a nosotros y que podemos ver, las podríamos ver en su casa, sean las condiciones idóneas para hacer. Pero en la medida que estas medidas se alarguen en el tiempo, deben de tomarse algunas decisiones sobre efectivamente cómo garantizamos la seguridad de salud en el trabajo, también en el trabajo en casa, porque si no, finalmente vamos a salir más enfermos de los que llegamos. De repente no por el COVID-19, pero sí por otra cantidad, pero por una cantidad de riesgos que efectivamente estamos impuestos. Y entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a llevar adelante esos temas? También es otro de los retos y es algo donde tenemos que llegar. No podemos implicar, no podemos tener, como efectivamente la normativa colombiana lo ha señalado, estas grandes encuestas, esos grandes temas, pero sí tenemos que ver cómo se construyen soluciones también en este entorno, en estos nuevos entornos y estos riesgos emergentes que estamos teniendo, que efectivamente nos afecta y nos impacta en nuestra vida misma. Sí, esto es fundamental y creo que se está dando un debate con todos nuestros participantes frente al cómo y frente al final, el cómo no es una medida estándar para todos los sectores, para todo el mundo, para todas las organizaciones, sin importar el tamaño, sino el cómo al final es con un rigor técnico, de acuerdo a cada una de las organizaciones, pues cómo lo tengo que llevar a cabo, que sin lugar a dudas, cuando hay un compromiso de la alta gerencia en ese sentido, pues, y el acuerdo, creo que Ítalo ahorita nos hacía un poco de esas experiencias exitosas en América Latina, pues veíamos cómo se logran cuando hay esa conciliación entre las partes para llegar a un acuerdo definitivo, que al final ahí se construye ese cómo, y que no, pues que definitivamente no depende un poco de las normas. Bueno, estas conversaciones con Ítalo son siempre maravillosas. Yo prometo esta vez ya no quitarle más tiempo a Ítalo, porque la verdad en este día para nosotros, para el Consejo Colombiano de Seguridad, es muy importante tu presencia, teniendo en cuenta que la generación de conocimiento que la OIT
a lo largo y ancho del mundo, nos ayuda a las naciones a la construcción esta colectiva y sobre todo a la particularidad de poder construir ese cómo, pues es súper valioso. Sin embargo, creo que no me perdonarían un poco todos los participantes en este Facebook Live si no hago la siguiente pregunta, y es, yo creo que se abre un muy gran debate y hemos hablado un poco durante este ratico de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. La OIT el año pasado tenía un informe que se llamaba Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo, y un poco la visión en este sentido, después de la pandemia, ¿cómo ven ustedes que va a ser el papel de la seguridad y salud en el trabajo en el mundo? Mire, yo creo que hay una referencia muy clara sobre que queremos que, así como en general siempre hemos dicho que el trabajo decente esté en el centro de todas las decisiones, y el trabajo decente, uno de sus ejes y sus componentes está la seguridad y salud en el trabajo, creemos ahora que la seguridad y salud en el trabajo tiene que estar en el centro de las respuestas que se hagan, de las respuestas de política pública, es decir, la decisión de quién trabaja, dónde trabaja, cómo trabaja, cuáles son efectivamente las medidas que se tienen que tomar en cuenta, es un tema importante. No solamente es un tema importante que efectivamente haya un protocolo, es importante que haya un protocolo general, pero hay que tener efectivamente cómo se va a implementar las diferentes acciones dentro del entorno de la empresa. Es decir, podemos tener un protocolo en la construcción, pero es diferente si estoy en una construcción de, no sé, 1, 2, 3 niveles, estoy en un edificio, o si estoy en un centro urbano o un centro alejado. ¿Cómo voy a determinar la identificación de los riesgos, efectivamente el control de los riesgos, la mitigación del riesgo? ¿Cómo voy a tener los mecanismos de respuesta, etcétera, etcétera? Y de nuevo, ahí hay un rol muy importante de los profesionales. Hay el tema de la seguridad y salud se vuelve no solamente crítico para la construcción de estas respuestas, sino que se vuelve crítico para la definición de todo el desarrollo que tenemos a futuro. Como digo, o sea, hay que tener una prevención y hay que tener una espera efectivamente de que de que es posible que vamos a tener muchas más, no sé, cuarentenas en el futuro, no sé si solo en Colombia, no en Colombia o en otros países, de manera global es algo que siempre se ha considerado, o que efectivamente tengamos, como dije, también otro tipo de riesgo biológico a los cuales tenemos que enfrentar como consecuencia de este o separado de ese, etcétera. Pero tenemos que salir con una idea con un aprendizaje, pero también con un mensaje claro de cómo podemos hacerlo y cómo podemos trabajar y cómo podemos finalmente construir lo que siempre hemos dicho, una cultura de prevención de los riesgos, o una cultura de prevención de la seguridad y salud en el trabajo. El mensaje que el Consejo Colombiano de Seguridad nos ha dado en los últimos años, yo creo que es algo que también hay que reiterar, ¿no? El mensaje tan lindo que siempre han puesto, como de que de lo que esto se trata es de asegurar abrazos. Y efectivamente yo creo que hoy más que nunca efectivamente nos hacen falta los abrazos, y hoy más que nunca efectivamente extrañamos poder abrazar a muchas personas a las cuales queremos, de nuestras propias familias, que no estamos cerca. Efectivamente hay que encontrarle ese valor agregado a la seguridad y salud en el trabajo, que no solamente es un valor de tener un entorno seguro y saludable, sino que entender que es un entorno cada vez más amplio. Es un entorno, como alguien decía, no solamente es el lugar de trabajo, sino que es mi casa, cómo me traslado de un lado a otro, y darle un valor que la prevención y las medidas que se tome tiene un impacto obviamente en mí, en mi familia, en mi entorno, y tiene ese impacto importante. Hay muchas tareas que podemos hacer. Hay alguien que también sugería o hacía una reflexión respecto del rol de inspección de trabajo. Nosotros, pues, yo asumo el compromiso efectivamente de trabajar, como lo venimos haciendo con la inspección de trabajo de todo el país, de fortalecer este rol de supervisión para que no sea una supervisión documental de los sistemas de gestión, sino que sea una supervisión de la práctica. Eso lo podemos hacer y podemos asumir el compromiso. Efectivamente también, no he leído todos los comentarios, lo siento, son muchos, pero prometo luego leerlos, prometo luego revisarlos, y agradezco las ideas que ustedes nos pueden dar, las sugerencias, los comentarios que nos pueden dar en este contexto o en cualquier otro contexto que el Consejo Colombiano de Seguridad abra, para que efectivamente el saber
¿cuál es la manera más efectiva de la cual nosotros podemos ayudar, además de transmitir conocimiento, experiencia? ¿Cómo podemos ayudar a este gran colectivo de especialistas, de técnicos, de personas que laboran en la seguridad y salud en el trabajo, para que efectivamente no solo su tarea sea más valorada, sino que efectivamente le den mucho más valor a lo que hacen y que nosotros mismos le demos más valor a la vida, a la seguridad, a la integridad de las personas? Sí, yo comparto totalmente tu opinión. Definitivamente, ahora la seguridad y salud en el trabajo se convierte en el factor clave para la reactivación económica del mundo entero, en este escenario donde aún no hay vacuna, que siempre será el mecanismo más válido para la prevención. Y mi gran invitación es a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, que entendamos que en manos nuestras, de quienes el propósito es procurar el bienestar y salud de los trabajadores, pues está la construcción con medidas totalmente acertadas frente a la prevención y frente a la mitigación del riesgo, pues que se pueda volver a abrir la estructura económica. Al final, las medidas y los protocolos no salen de un capricho, salen de la necesidad de protegernos como seres humanos en esa función del Estado de garantizar mediante la política pública la salud de todos los colombianos. Entonces, al final, es ahí, en ese mecanismo y en esa construcción donde estamos. Pues Ítalo, siempre será un placer tenerte en esta que es tu casa, que es el Consejo Colombiano de Seguridad. Agradecer como siempre a la OIT por los lineamientos absolutamente objetivos y con todo rigor técnico que nos comparten. Yo tampoco he podido leer un poco todas las preguntas. Yo no sé si Yesid tiene alguna pregunta de todo nuestro público que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Yo no alcancé a leerlas, la gran mayoría. Tienes el micrófono ahorita apagado, No se te oye. Hemos Ya. tenido una excelente conversación ahí entre todos los que hemos participado en el chat y creo que ese abordaje que se ha dado sobre desde la aplicación de medidas de seguridad y salud, la importancia de la seguridad y salud, cuando se habló del tema del cómo, creo que es algo que le dio un valor bien interesante a esta conversación, diciendo que ya las normas dicen el qué y que tenemos que trabajar mucho en el cómo, y salían temas como pues, relacionados con la ética que debemos tener como los que trabajamos desde seguridad y salud y demás. Entonces creo que pues en general le hemos dado una buen abordaje a todo el montón de comentarios que tenemos y creo que pues todos ahí hubo algo, ahora que lo estoy aquí rescatando, hubo algo que me gustó mucho que dijo alguien, y es que esta situación que se está presentando le ha dado visibilidad a la seguridad y salud en el trabajo y le ha dado visibilidad a las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo. Y yo no sé si de pronto, Ítalo, nos pudieras dar algún comentario al respecto de eso, de las personas, de estos profesionales, técnicos, como un buen mensaje hacia ellos, de los que estamos muy apasionados por esto, porque yo sé que todos los que estamos acá es por pasión, con el corazón, estamos metidos en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, desde la OIT, desde ese gran ente rector que tenemos, que nos define unos lineamientos mundiales sobre el tema, ¿qué buen mensaje les podemos dejar? Mira, o sea, hemos venido diciendo dentro de todo el contexto de la conversación sobre la importancia que debemos de tener, obviamente, o que deben de tener los especialistas o los profesionales en seguridad de salud, en la construcción de respuestas. Y yo creo que sí, claramente es importante y vamos a trasladar este mensaje para que haya este reconocimiento y que haya esta importancia cada vez mayor. La OIT vamos a publicar estos días una batería de listas de comprobación, que lo único que buscan, de nuevo, no es dar respuestas, no es dar recetas. Lo que estamos buscando es que se establezca un diálogo entre la gerencia de las empresas, entre los trabajadores, pero también los técnicos, los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, que también tienen un rol muy importante y se los damos en estos textos para establecer un diálogo y la identificación de estos riesgos en el lugar de trabajo. Creo que es importante darle valor a lo que hacemos. Darle valor a lo que hacemos significa efectivamente, primero, reconocer que
el trabajo que se hace en esta materia tiene por centro a la persona, tiene por centro al ser humano y que ese es nuestra principal, digamos, objetivo, nuestra principal meta, asegurar un entorno seguro y saludable para asegurar la vida, la integridad, la salud de las personas. Se trata de asegurar, como mencionaba lo del Consejo Colombiano de Seguridad, asegurar que usted pueda regresar a casa y darle abrazos a las personas que quiere. O sea, es un tema emotivo de la persona, pero también es importante darle valor en el sentido de mostrar efectivamente que la inversión en la seguridad y salud en el trabajo tiene una importancia económica dentro de la empresa. Yo he visto algunos ejemplos muy importantes que tenían años de realizarse en algunas empresas y cuando yo les decía, oye, ¿y has hecho un ejercicio de costeo de cuánto invierte la empresa, pero además cuánto es el beneficio y la retribución? Y me decían, no, nunca lo hemos hecho y se animaron a hacerlo más o menos entre el 2018 y 2019 y al final cuando presentaban un ejercicio le mostraban a la empresa que efectivamente esto que decimos, que encontramos en los libros, que nosotros nos creemos y lo bebimos, es decir, que la seguridad y la salud en el trabajo es una inversión, lo podían mostrar con cifras y al final la dirección, al final la alta dirección de la empresa decía, no, pero perfecto, o sea, ¿cuánto más recursos necesitan para seguir implementando? Y eso parte de la labor profesional que nosotros hacemos y eso parte efectivamente del conocimiento de los entornos y de nuevo, es como darle valor a la profesión. Y el darle valor a la profesión también significa que haya un tipo de trabajo, como decía alguna persona acá, en redes o en alguna manera a nivel local, a nivel de clústeres locales o de escenarios locales, en donde efectivamente también se dé un mensaje de la necesidad de profesionalizar y la necesidad de hacer esta actividad con una ética. Estamos hablando de salud, de vida, de integridad de las personas. No podemos negociar o no se debería de poder negociar ni con la salud, ni con la vida, ni con la integridad de las personas. Esa es nuestra labor y esa es la tarea nuestra. Sabemos que efectivamente hay mucho que arrancar y hay mucho que caminar, pero creo que en esa tarea no estamos solos y en esa tarea cada vez más hay evidencia efectiva que si no aseguramos entornos seguros y saludables, puede haber no solamente un riesgo para mí, un riesgo para mi familia, sino que puede haber un riesgo para la empresa, un riesgo para la comunidad, un riesgo para el mismo país. Pues Ítalo, creo que es un cierre espectacular porque al final sabemos que nuestro papel, insisto, a todos los prevencionistas con propósito que nos acompañan hoy y a muchos que están trabajando en estos momentos más que nunca, saber que ahora está en nuestras manos el bienestar de los trabajadores, pero como un problema de salud pública. Al final es que si yo no hago bien la tarea, no solamente estoy poniendo en riesgo mi vida, sino también la de otros y obviamente no procurando asegurar los abrazos al regresar al final de nuestras jornadas a nuestros hogares. Ítalo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, sobre todo en un día tan importante que nos permite esa generación de conciencia que al final es lo que celebramos, lo que conmemoramos este día y que bueno, nos permite otra vez volver a lo fundamental, a lo que no se negocia y a lo que son esos valores que siempre estarán por encima, teniendo en cuenta que eso también es productividad. Muchas gracias, Clau. Pues un espacio muy enriquecedor, como decían ustedes, llenos de conocimiento. A todas las personas que estuvieron conectadas, gracias de verdad, porque todos esos mensajes, como lo decían ustedes, están ayudándonos a edificar y a fortalecer la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Abierta la invitación para seguir aquí en estos espacios. Recuerden, martes y jueves a las 3 de la tarde, construyendo juntos el conocimiento y hoy, un día muy especial para todos los amantes, como decía Yesida ahora, de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy conmemoramos precisamente por el porqué de su labor. Así que un aplauso muy grande para todos ustedes que han hecho grande nuestro país, grande la región, a través de esta promoción de prácticas y de la creación también de un mundo laboral sano, seguro y con bienestar. Un agradecimiento. Mil gracias a nuestra mesa del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.